Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a darle solución a esta bonita pregunta de triángulos. Para ser más específicos del tema de congruencia, hay que buscar la congruencia para llegar a la solución. Se nos pide calcular el ángulo X, ángulo formado por BAD, y tenemos los otros datos, ¿no? De que esto vendría a ser un ángulo obtuso de 135, ya que ABD mide 105, DBC mide 30 grados, es decir, todo mide 135. Y como dato extra nos dan que las longitudes de AD y DC miden igual, es decir, son congruentes. Primero para empezar con la solución hay que tratar de completar ángulos, al menos este ángulo que está acá. Tenemos X 135, es decir, para que todo mida 180, aquí nos faltaría 45 grados menos X, ¿verdad? Si sumamos X más 45 menos X nos da 45, y 45 más 135 es 180. Bueno, como segundo paso es analizar la figura. Y si nos damos cuenta podemos apreciar este triángulo de 30 me abre muchas posibilidades. Además, como es 135, también podríamos prolongar esta recta AB hasta formar un triángulo rectángulo más acá, pero para mí es más sencillo o me da más ventaja buscar el equilátero cuando tengo el ángulo de 30. Me abre muchas más posibilidades a mi gusto para buscar triángulos isósceles. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren, empezamos primero, como tenemos el ángulo de 30, vamos a buscar el equilátero. Es decir, voy a trazar un punto por aquí, tal que yo puedo afirmar de que lo que estoy trazando es uno de los lados de este triángulo equilátero que estoy buscando. Es decir, si esto es 30, aquí también tiene que medir 30 grados. Y no solo eso, sino que aquí también es 60, 60, y los ángulos tienen que medir igual, perdón, los lados. Así que si yo a este lado le coloco gusanito, este otro lado B, vamos a llamarle a esto un punto E, BE también tiene que medir gusanito, y por consiguiente SE también tiene que medir gusanito. Recordemos que todos los ángulos internos tienen que medir 60 grados. Aquí ya tengo 30 más 30, 60. Aquí tengo 45 menos X, entonces aquí tendría que ser 15 más X, ¿verdad? Para que la suma me dé 60 grados. Esto es 15 grados más X. Este ángulo que está acá. Y este ángulo pues tiene que medir 60 también. Pero vamos a ver qué más podemos hacer. Miren. Si a esto yo le pongo dos rayitas, entonces yo puedo concluir de que he formado dos figuras congruentes. Es decir, voy a unir el punto E con el punto D a mi conveniencia. Y miren, aquí ya tenemos inicialmente dos triángulos congruentes. El triángulo EBD tiene que ser congruente con el triángulo CBD. ¿Por qué? Porque miren, por la propiedad o las características de un triángulo que se repiten sus ángulos y lados, lado, ángulo, lado, acá también tengo lado, ángulo, lado, es decir, aquí tengo gusanito 30 rayita, aquí también gusanito 30 rayita, ¿verdad? Entonces el triángulo BD es congruente con CBD, es decir, aquí el 45 menos X mira rayita, entonces aquí también tiene que ser 45 grados menos X, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Entonces recordemos que como este ángulo todo tiene que medir 60, aquí también nos faltaría 15 menos 15 más X, perdón, ¿verdad? Y miren, aquí tenemos un triángulo que es isósceles. 15 más X, 15 más X, 15 más X mira rectangulito, entonces 15 más X también tiene que mirar a rectangulito, ¿verdad? Entonces vamos a trazar nuestro rectangulito que nos ayude a identificar que estos triángulos son isósceles. Y no solo eso, miren que aquí también se forma otro triángulo isósceles al trazar A con E, ya que tenemos AD rectangulito, DX rectangulito, es decir, este ángulo y todo este ángulo tienen que medir lo mismo. Pero vamos a ver cómo podemos calcularlo. Recordemos de que todo esto medía 105, pero ya le quité 30. Es decir, este ángulo de acá tiene que medir
75 grados. Y recordemos de que todo esto medía 135, así que 75 más 30 más 30 me da 135, ¿verdad? Vamos todo bien hasta ahí. Ahora, observemos el triángulo DCE. Tenemos dos ángulos internos al que podemos sumarle el ángulo externo. Es decir, tenemos 15 más x más 15 más x. Este ángulo que está acá tiene que ser 30 grados más 2x, ¿verdad? 15 más x más 15 más x me da el ángulo externo, que sería 30 grados más 2x. Hasta ahí vamos bien. Y recordemos que este triángulo es isósceles. ADE es isósceles. Por lo tanto, ya tenemos un ángulo que es 30 más 2x. Entonces la suma de los otros dos, para que nos dé 180, tendría que ser 150 menos 2x, ¿verdad? La suma de este ángulo y todo este ángulo tienen que darme 150 menos 2x. Entonces, si estos dos lados tienen que darme esa suma, 150 menos 2x, y además estos ángulos tienen que ser iguales, es decir, 150 menos 2x entre 2, esto me implica que esto sea 75 grados menos x. Esto tiene que ser también 75 menos x, pero ya tengo 45 menos x, aquí es 30 grados. ¿Para qué? Para que la suma 75 menos x, aquí sumando 30 más 45 menos x me da 75 menos x. Y todo eso, esa suma más el 30 más 2x claramente me da 180 grados. Hasta ahí todo correcto. Y ahora hay que apreciar una figura más. Vamos a centrarnos en el triángulo APE. En el triángulo ABE, yo sé que tú ya lo viste, tenemos otro triángulo isósceles. ¿Y cuál es? Miren, ve, tenemos 75. ¿Cuánto es este ángulo de aquí? X más 75 menos x, eso quiere decir que todo este ángulo es 75. Es decir, 75, 75, triángulo isósceles. Si a 75 mira gusanito, 75 tiene que mirar acá también a gusanito, ¿verdad? Y ahí el problema ha terminado. ¿Por qué? Porque tenemos otro triángulo isósceles más, donde tenemos ACE es isósceles. ¿Y por qué es isósceles? Porque tenemos dos lados que miden igual. Entonces sus ángulos opuestos tienen que medir igual también. Es decir, 75 menos x tiene que ser igual a 15 más x. Y vamos a ponerlo por aquí. 75 menos x tiene que ser igual a 15 grados más x. De donde pues hacemos un gran esfuerzo algebraico para resolver esta ecuación, donde tenemos que 60 grados tiene que ser igual a 2x, por lo que x es igual a 30 grados. Y ahí hemos solucionado este interesante, bonito problema de geometría con la congruencia. Hemos encontrado algunos triángulos congruentes y eso nos ha ayudado a construir triángulos isósceles. Bueno, espero que esta solución te haya gustado y te sirva de mucho. Te pido te suscribas a mi canal y no te pierdas la lista de reproducción con todos los ejercicios que tengo de triángulos, congruencia y cuadriláteros. Bueno, sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.